En el puerto más sereno de mi vida, había emprendido un lujoso crucero convencida de que la mayor sorpresa serían los majestuosos atardeceres del Mediterráneo español. Pero no sabía que aquel diminuto trozo de papel, colocado en silencio en mi mano por un desconocido, no era solo el presagio de un giro inesperado en aquellas vacaciones, sino también la señal de una tormenta capaz de alterar todas las verdades que yo creía firmes. Este fastuoso viaje había sido un regalo de cumpleaños exagerado, preparado por mi hijo Javier y su esposa Lucía, con la intención de sacarme de la silenciosa concha en la que me había refugiado tras la muerte de mi marido. Y aunque les estaba agradecida, no lograba deshacerme de esa sospecha insidiosa de que aquel lujo no estaba pensado para mi felicidad, sino más bien para aliviar sus propias conciencias. Al poner un pie en aquel palacio flotante, tan alejado de mi vida tranquila, la primera impresión fue de un asombro casi irreal, como si me hubiese colado en una película. Sin embargo, en medio de tanto brillo y ostentación, noté enseguida cómo mi hijo seguía atado a su teléfono y cómo Lucía, más fascinada por la riqueza del barco que por compartir esta experiencia conmigo, mantenía conmigo una distancia sutil pero palpable. Durante la primera cena de gala, envuelta en aquella sofocante y casi opresiva etiqueta, me sentí como un sencillo gorrión encerrado en una jaula repleta de exóticos pavos reales, mientras intentaba llenar el delicado pero tangible vacío entre mis hijos y yo. Mis ojos recorrían el salón, observando las innumerables historias que se desplegaban en las demás mesas. Fue entonces cuando reparé en aquel joven camarero, distinto a los demás por su aire tímido y su vaga inquietud, y en ese mismo instante, con un gesto tan rápido y disimulado que solo yo pude percibirlo, no solo dejó mi postre, sino también un pequeño papel doblado junto a mi mano. De pronto, un escalofrío de inexplicable curiosidad recorrió mi cuerpo. Apretando ese diminuto trozo de papel que en mi palma parecía latir como el corazón de un secreto vivo, trataba de seguir la conversación animada pero superficial de mis hijos, mientras mi mente se sumergía por completo en aquel enigma repentino tan en contraste con el bullicio elegante del comedor. Con el peso de aquel secreto en mi mano, cada paso que daba se sentía como si caminara no sobre la firme cubierta del barco, sino sobre una delgada capa de hielo que me llevaba hacia aguas desconocidas. Y aunque normalmente me habría entristecido la indiferencia de mis hijos, en ese momento la percibí como un extraño regalo, la oportunidad inesperada de descifrar aquel misterio yo sola. Cuando por fin abrí el papel y me encontré con un mensaje críptico y perturbador que no me advertía de un peligro concreto, sino más bien de mi propia percepción, una oleada helada me recorrió. Era un miedo sutil, más profundo que la simple curiosidad, un estremecimiento que sacudía los cimientos de aquel mundo brillante que me rodeaba. La palabra ellos, vaga pero acosadora, se proyectó de inmediato en mi mente sobre los rostros de los más cercanos a mí, mi propio hijo y mi nuera. La idea de semejante traición fue tan monstruosa, tan inconcebible, que la rechacé de inmediato. Pero esa negación no logró impedir que la semilla de la duda, ya plantada en mi corazón, empezara a echar raíces. Y allí, en la supuesta seguridad de mi lujosa cabina, me descubrí de pronto como una pasajera completamente sola en medio del mar, sostenida únicamente por la advertencia anónima que susurraba que ni el mundo a mi alrededor, ni siquiera mi propia familia, eran ya dignos de confianza. Fue en ese instante cuando comprendí que aquel viaje ya no era una inocente escapada, sino una travesía incierta que pondría a prueba mi capacidad de distinguir qué era verdad y qué no era. Lejos de disipar la helada niebla de dudas que pesaba sobre mi corazón, el brillante sol de la mañana y las risas alegres de los demás pasajeros convirtieron aquel animado crucero en un escenario cegador,
en el que me vi obligada a observar cuidadosamente a mis propios hijos. Cada sonrisa cortés, cada gesto cotidiano se transformaba en un posible indicio de que aquella advertencia que guardaba en mi bolsillo no era un delirio de un loco, sino una verdad desnuda y dolorosa. Mi búsqueda secreta y finalmente infructuosa del joven que había dejado la nota, que ya se había convertido en la brújula de mi nueva paranoia, se estrelló contra un muro de evasivas y de indiferencia profesional por parte de la tripulación. Aquella barrera no hizo más que profundizar el misterio y reforzar la sensación perturbadora de que aquel muchacho no había desaparecido por casualidad, sino que tal vez había sido apartado deliberadamente de mi vista. El instante estremecedor en que sorprendí a Javier y Lucía en una conversación oculta y visiblemente tensa, y cómo, al percatarse de mi presencia, se colocaron de inmediato una máscara de alegre despreocupación tan artificial como mal ensayada, avivó aún más el fuego del pavor que crecía en mi interior. El riesgo calculado de mencionar, como quien deja caer una piedra en un lago en calma, un nombre ligado a nuestro pasado financiero, provocó en sus miradas una vibración microscópica de pánico antes de desviar hábilmente el tema. Ese gesto bastó para confirmar mis peores temores. Realmente existía un secreto vinculado a la vida y al dinero que mi difunto marido había dejado. Un secreto que intentaban desesperadamente ocultarme. Comprendí entonces que aquel pequeño papel dobrado era la llave que abría la cerradura de una habitación insonorizada escondida dentro de mi propia vida. Y en ese espacio, mis hijos, con sus rostros familiares cubiertos ahora con máscaras de extraños, se encontraban al otro lado del cristal, mientras yo, desprovista de todo salvo de las palabras enigmáticas de un muchacho desaparecido, me descubrí completamente sola en este mar de incertidumbre. Cada sonrisa amable de Javier, cada palabra cuidadosamente elegida de Lucía, ya no eran gestos familiares, sino ladrillos que reforzaban el muro de su engaño. Fue en ese momento asfixiante cuando entendí que ser una simple espectadora era un lujo que ya no podía permitirme. Si quería abrir una grieta hacia la verdad, debía dejar de observar y dar el paso aterrador de buscar pruebas con mis propias manos. Me sentí como una espía en mi propia familia. Cada nervio de mi cuerpo vibraba con la adrenalina de la apuesta que estaba a punto de hacer mientras fingía despreocupación y lanzaba preguntas calculadas para confirmar su paradero. En aquellos segundos de corazón detenido, comprendí lo estrecha que era la ventana de oportunidad y que si me descubrían, el precio sería la aniquilación absoluta de lo poco que quedaba de nuestra relación. Invadida por una mezcla de violación y terror, al cruzar el límite de un espacio privado que debería resultarme familiar, me adentré a aquella cabina que ahora sentía hostil. Bajo el tic-tac de un reloj imaginario que yo misma había puesto en marcha, cada crujido de los cajones y cada susurro del papel sonaba como un disparo en la tensa quietud de la habitación, mientras mis manos temblorosas hurgaban entre sus pertenencias. El instante en que mis dedos tocaron aquel fajo de documentos que daban forma concreta a lo que hasta entonces había sido una vaga sospecha, sentí descender sobre mí un frío pavor nauseabundo. Aquellos papeles no revelaban un secreto banal, sino un plan financiero calculado y despiadado, diseñado para despojarme de mi herencia. Lo que el camarero me había advertido en su nota enigmática apenas era una tenue subestimación frente a la magnitud del complot. Ya no era una madre curiosa, sino una intrusa atrapada en la oscuridad de un armario a escasos metros de quienes acababa de desenmascarar. Conteniendo la respiración para no delatarme, escuchaba el sonido cotidiano de la puerta al abrirse y sus pasos al entrar, mientras sostenía en mis manos una verdad tan pesada y peligrosa como un arma cargada. En aquella oscuridad estrecha y sin aire, donde el simple acto de respirar podía delatarme, sentí que mis propios latidos golpeaban como un tambor dispuesto a traicionarme.
Escuchaba la voz de Lucía, despojada ya de su dulzura habitual y convertida en un filo frío y calculador, mientras yo atravesaba una eternidad sofocante en la que el tiempo parecía haberse detenido. Cuando oí susurros conspirativos que no solo confirmaban la advertencia del camarero, insinuando además que había sido silenciado a propósito, sino que revelaban también que los malditos documentos que minutos antes había sostenido con manos temblorosas eran el núcleo y la pieza más crítica de toda su operación engañosa, aquella vaga sospecha mía se transformó en la certeza helada y brutal de una culpabilidad innegable. La última revelación, ese golpe que me aplastó el alma, me hizo comprender la verdadera naturaleza de aquel crucero. No era un regalo mal concebido, ni un gesto culpable, sino una jaula dorada, diseñada para mantenerme en una ignorancia complaciente, hasta arrancarme la última firma. Esa firma que les entregaría el control absoluto de lo poco que quedaba de mi herencia. Era una prisión flotante disfrazada de lujo. Atrapada en aquella cabina que había pasado de ser un simple cuarto a convertirse en el corazón mismo de la conspiración, escuché cómo los pasos se alejaban y la puerta se cerraba con ese último chasquido liberador, la señal que me permitía escapar de mi escondite. En la penumbra vivía esa espera insoportable, como si fuera el disparo inicial de mi huida desesperada y al mismo tiempo de mi salvación. De pie, sola en aquel corredor aséptico, sentí un brusco cambio dentro de mí. La adrenalina del miedo a ser descubierta se dio ante una claridad glacial. Ya no era una anciana confundida, luchando por descifrar una nota enigmática. Ahora era la guardiana involuntaria de una verdad monstruosa que transformaba ese viaje de placer en un tablero de ajedrez peligroso. Y yo, lejos de ser un peón, era una reina obligada a planear su contraataque. Al regresar a mi camarote, aquel falso refugio, me envolvió un silencio helado. No era paz, sino la calma previa a la tormenta, un foco frío y absoluto. La mujer aterrada que se había escondido en un armario ya no existía. En su lugar estaba una estratega que contemplaba el barco entero no como una cárcel, sino como una arena controlada, lista para su jugada calculada. Al evaluar con rapidez mis recursos limitados en aquel campo de batalla aislado, descarté de inmediato recurrir al abogado oficial de la familia, cuya lealtad ahora estaba bajo sospecha. En cambio, buceé en la memoria hasta rescatar a un viejo aliado casi olvidado, Fernando, un brillante jurista de mi pasado. Su anonimato actual era su mayor ventaja, y pensé en él como un arma invisible y perfecta contra la guerra que mi propio hijo había iniciado en mi contra. Decidí que mi primer movimiento táctico sería fingir en el próximo puerto el deseo de una tranquila excursión en solitario. Ese gesto aparentemente inocente me daría la ventana de tiempo vital fuera de la vigilancia de Javier y Lucía para contactar con mi aliado en tierra firme y poner en marcha la maquinaria de mi contraataque. Aquella cena en la que mi hijo y mi nuera se desvivían con falsas atenciones alrededor de una oveja dócil que creían llevar al matadero, mientras en realidad era un lobo silencioso sentado frente a ellos, fue casi una experiencia extracorpórea para mí. Me sorprendí admirando mi propia capacidad de actuar. Tan convincente resultaba la máscara de ignorancia que llevaba puesta. Esa noche, mientras trazaba el mapa de la pequeña pero crucial misión del día siguiente, comprendí con una certeza inmovible que la mujer ingenua y confiada que había subido a este barco hacía apenas unos días ya no existía. En su lugar estaba una estratega fría y calculadora lista para ejecutar un gambito que jamás podrían anticipar, utilizando su propio tablero de ajedrez en su contra. En el desayuno,
con una máscara diseñada para apelar tanto a sus culpas como a su egoísta deseo de libertad, interpreté con maestría el papel de la anciana frágil y cansada, que no anhelaba más que un momento simple y silencioso. Con esa actuación calculada, fabriqué yo misma la soledad indispensable para el primer y más crítico movimiento en la guerra secreta que libraba contra ellos. A pesar de mi calma exterior, mi corazón latía con la paranoia de una fugitiva. Mientras caminaba por aquel puerto soleado y extraño, sentía sobre mí la mirada de todos los presentes al buscar el rincón apartado donde podría hacer la llamada más importante de mi vida. Una conversación que debía quedar protegida de la red invisible que estaba segura de que mi hijo había tejido a mi alrededor. Tenía que ser imposible de seguir y de escuchar. Cuando escuché la voz de Fernando, un viejo amigo de una etapa más honesta de mi vida, su calidez familiar y su inmediata confianza hicieron que, mientras relataba los intrincados y pesadillescos detalles de la traición de mis hijos, el peso insoportable de aquel secreto se aligerara de mis hombros. Ya no era una carga solitaria, se había convertido en una causa compartida y, lo más importante, en una causa sobre la que se podía actuar. Las instrucciones serenas y autoritarias de Fernando atravesaron la niebla de mi miedo como un faro cortando la bruma. Me dio una orden clara y simple: regresar a la guarida del león, volver a disfrazarme de anciana inofensiva y permanecer en las trincheras mientras él, mi aliado invisible en tierra firme, preparaba la artillería legal que derrumbaría el falso imperio de mis hijos. Al regresar al barco, que ya no sentía como una jaula, sino como un campo de batalla estratégico en el que debía desempeñar un papel vital, percibí un cambio profundo en mi interior. Ya no era una reina acorralada que luchaba por sobrevivir, sino un caballo de Troya humilde, un puesto avanzado de operaciones en una guerra librada en dos frentes que navegaba en silencio de regreso al corazón del campamento enemigo. En la casi surrealista dualidad de aquella reunión en la cubierta, mi mente repasaba una y otra vez la conversación urgente con Fernando, que me había armado con una fuerza secreta, ahora oculta tras mi mejor actuación maternal, mientras entregaba a Javier y Lucía unas baratijas baratas como prueba física de mi supuesta y tranquila excursión vespertina. El tablero de ajedrez se movió desde su lado cuando, con una ligereza casual, mencionaron algunos papeles de negocios que, gracias a los documentos vistos y a la advertencia de Fernando, sabía que eran casi con seguridad el ansiado y depredador poder notarial. Contuve el impulso de reaccionar y, con la apariencia de una anciana distraída por el placer de un viaje, desvié el golpe con un simple gesto de indiferencia, alimentado por un pozo secreto de serenidad. Esa noche, frente al espejo, mientras ensayaba la máscara de vulnerabilidad que debía portar durante el resto del viaje, sentí la desgarradora división en mi corazón. El hombre al que engañaba no era un extraño, sino aquel en quien alguna vez deposité mis sueños de futuro y que por su avaricia y su debilidad se había transformado en mi enemigo más peligroso, mi propio hijo. En esta agotadora guerra psicológica aprendí a usar sus propias expectativas y recuerdos como escudo y espada. Tejía con destreza historias de un pasado feliz, no por nostalgia, sino para mantenerlos en un constante equilibrio, recordándoles el costo emocional de la culpa y ganando con cada anécdota un poco más de tiempo. Al sentir el zumbido constante y poderoso de los motores bajo mis pies, comprendí que ya no era una pasajera condenada a su destino. Ahora era la socia silenciosa de una máquina de justicia mucho más grande y poderosa que ya comenzaba a girar sus inevitables engranajes contra los dos conspiradores que dormían ajenos en el camarote contigo. La primera ola de la maniobra legal de Fernando, al chocar contra las aguas tranquilas y engañosas de nuestro viaje,
destrozó al instante la máscara de exitoso hombre de negocios que mi hijo había construido con tanto cuidado, revelando debajo al jugador desesperado y acorralado. Yo contemplé esa transformación con el mismo interés frío y distante de un científico que observa una reacción química predecible desde una distancia segura. Fue un momento de justicia poética. Mientras observaba cómo, en sus frenéticos intentos de gestionar una crisis que se desbordaba rápidamente en medio del océano, Javier y Lucía se convertían en prisioneros de la jaula dorada que habían diseñado para mí, sentí una sombría satisfacción. Era la primera prueba tangible de que la gran, invisible maquinaria de la justicia había empezado a girar y que sus engranajes chirriaban lenta pero firmemente contra los cimientos de su mundo falso. Fui testigo del momento en que mi hijo, despojado de su habitual encanto manipulador, actuó con un pánico puro, casi animal. En su torpe y desesperada jugada, intentó utilizar la herencia que quería arrebatarme como un arma contra mí, sin darse cuenta de que en realidad estaba confesando su propia desesperación. Ya no era el cazador astuto, sino un hombre ahogándose que se aferraba a un puñado de paja. Al descubrir el poder complejo y casi embriagador de usar mi aparente debilidad como escudo, levanté frente a su arremetida una muralla de fingida ignorancia financiera. Aquella fachada lo dejó totalmente desarmado. Sin exponer el monstruoso fondo de sus intenciones, no podía avanzar más en sus demandas. Comprendí entonces con una claridad implacable que habíamos alcanzado el punto de inflexión de la batalla. El pánico había derrotado por fin a su estrategia, obligándolos a un ataque temprano, torpe y autodestructivo. Ya no era la defensora asediada de una verdad oculta, sino la reina victoriosa, esperando con paciencia el inevitable jaque mate. En los días posteriores a ese fallido gambito, la delgada capa de civilización se desprendió de nuestra convivencia, dejando al descubierto la fea base de codicia y rencor que nos unía. Mientras el barco seguía flotando sobre un mar sereno que parecía burlarse de la tormenta violenta que se había desatado entre las paredes de nuestras lujosas suites, asistí a la implosión total e irreversible de nuestro frente familiar. Cuando escuché, a través de la delgada pared del camarote, las quejas venenosas de Lucía, nacidas no del remordimiento, sino de la autocompasión más pura y cruel, comprendí que me entregaba sin querer la última pieza del rompecabezas. Su amor por Javier siempre había sido condicional, atado no a su carácter, sino a la riqueza que ahora ella creía que yo ocultaba. Finalmente, fui testigo del acto final de esta guerra. Mi hijo, ya no un formidable adversario, sino un hombre derrotado por las consecuencias de su propia debilidad, confesando el sucio relato completo de deudas heredadas y mentiras en espiral. Lo escuché no con un sentimiento de triunfo, sino con el dolor punzante de una madre que contempla el derrumbe moral absoluto de su propio hijo. En el enorme y pesado silencio que siguió a su confesión, elegí no ofrecerle ni el consuelo fácil de un perdón inmerecido, ni la crueldad inútil de un reproche tardío. Le entregué una sola verdad simple y devastadora. Su caída no era obra del destino ni de una disputa por la herencia, sino la consecuencia directa de sus propias decisiones. Era un peso que jamás asumiría en su lugar. Y cuando el barco finalmente se puso rumbo de regreso a casa, llegué a la amarga comprensión de mi victoria. Había protegido mi herencia y descubierto la verdad, pero el precio había sido contemplar el hundimiento del hombre que un día fue mi hijo. Era una conclusión necesaria, sí, pero trágica, y el sabor de ese triunfo quedó para siempre manchado con las cenizas del duelo de una madre que,
En cierto modo, había perdido a su hijo por segunda vez. La profunda y pesada calma de aquella última mañana en el mar no era ya el silencio tenso y vigilante de una guerra fría, sino el vacío resonante que se posa sobre un campo de batalla una vez concluida la contienda. Sabía que la única tarea pendiente era recoger los restos de un viaje que había empezado como una trampa dorada y había terminado en una tragedia familiar. Entre la multitud que desembarcaba del barco, observé a Javier y a Lucía, de pie separados, sus cuerpos reflejando con brutal exactitud el abismo emocional que se había abierto entre ellos en aquel instante. Doloroso pero revelador, comprendí con la certeza cansada de una madre que el falso pacto cimentado en la promesa de mi herencia se había desmoronado en cuanto el dinero desapareció, dejando al descubierto el vacío absoluto de su vínculo. En el extremo opuesto de la ruina emocional de mi familia, vi a Fernando, mi viejo y fiel amigo, esperándome erguido sobre un suelo firme. Su sola presencia me llenó de una enorme sensación de alivio y arraigo. En su gesto simple y silencioso de entregar a mi hijo aquel documento legal, presencié el fin oficial del baile de máscaras y el inicio de las consecuencias frías y tangibles, la transferencia definitiva del poder. En el caos del muelle, crucé con Javier una última mirada cargada del peso de toda una vida de amor y de un universo de desilusiones. En esa despedida silenciosa y solemne, no le ofrecí ni perdón ni paz, solo la confirmación de que su historia dentro de la mía había llegado a su trágico final, antes de volverme hacia mi propio futuro, incierto, pero ya limpio. Mientras me alejaba de aquel majestuoso y monstruoso barco, sentí como si me despojara de una piel pesada. Había subido como un peón en la desesperada partida de otro, prisionera de una verdad que desconocía. Ahora descendía convertida en dueña de mi destino. Una reina solitaria que había tenido que sacrificar a su propio hijo en el tablero para salvar el reino de su alma. En ese momento, el reconocimiento silencioso de Fernando, sin recurrir a compasión ni a drama, actuó como un ancla suave que me rescató del torbellino de emociones y me devolvió al puerto sobrio y sereno del presente. Sentí cuánto reconfortaban sus palabras sencillas y sin adornos, mientras me explicaba con calma cómo la codicia desesperada de Javier no solo lo había dejado sin premio, sino que además lo había empujado a cometer errores críticos y amateur, dejando un rastro de pruebas imposibles de borrar. Percibí cómo mi atención se desplazaba del dolor pesado e incierto de una madre hacia las líneas nítidas y afiladas de una estrategia jurídica. Al escuchar a Fernando proponer un plan que no apelaba a la satisfacción ardiente de una venganza justa, sino a la necesidad silenciosa y pragmática de una reparación, me vi obligada a tragar la amarga medicina de una decisión tortuosa. Elegir entre ver a mi hijo tras las rejas o concederle una libertad sombría y arruinada a cambio de recuperar mi integridad financiera. Comprendí, con un cansancio profundo, que mi resolución no nacía de un súbito renacer del perdón materno hacia el hombre en que se había convertido, sino del amor duradero por el niño que había sido una vez, y quizá egoístamente de la necesidad de preservar mi futuro, de quedar para siempre manchado por la imagen de verlo entre rejas. Cuando finalmente me encontré ante la puerta de mi casa, supe que mi regreso no era un final, sino un verdadero comienzo. La etapa caótica, violenta y dramática de desenmascarar la verdad había concluido.
Ahora se extendía ante mí un capítulo mucho más largo, más callado y tal vez más arduo. Aprender a vivir con las consecuencias de esa verdad. Reconstruir una vida no sobre las cenizas de la venganza, sino sobre el suelo firme de la justicia y de una paz duramente conquistada. En las semanas que siguieron a mi regreso a casa, dentro del nuevo ritmo de mi vida marcado por las llamadas tranquilas y metódicas de Fernando, que me daban actualizaciones como los lejanos y clínicos redobles de un tambor de una guerra que ya no libraba yo directamente, comprendí que mi verdadero deber era otro: reconstruir una paz personal mucho más compleja, en la sombra silenciosa de aquel conflicto. Cuando recibí la nada sorprendente pero igualmente sombría noticia del último acto de autopreservación de Lucía, es decir, su abandono rápido y despiadado de Javier, confirmé lo que ya había sospechado en el camarote del barco: que toda su relación no era más que una alianza de conveniencia, destinada a desmoronarse en 1000 pedazos en cuanto la ilusión de la riqueza que los mantenía unidos desapareciera. Al leer la disculpa de Javier, legalmente impuesta y redactada con evidente mano de abogados, sentí su vacío y su total impersonalidad. Las palabras de arrepentimiento me sonaban tan falsas como una moneda de imitación, y no hicieron más que resaltar el abismo inmenso e insalvable entre la fría mecánica de una reparación jurídica y la mucho más difícil, quizá imposible, idea de una verdadera reconciliación moral. Mientras veía cómo la fortuna robada regresaba digitalmente a mis cuentas, supe que esas cifras que se acumulaban en la pantalla, aunque representaban una victoria tangible y un futuro seguro, no tenían ningún poder para reparar el daño estructural y profundo infligido en el centro mismo de mi vida, ese espacio en el corazón de una madre donde debería habitar su hijo. Comprendí que mi verdadera sanación no vendría de los documentos legales que Fernando gestionaba con tanto cuidado, ni de los extractos bancarios, sino de ir llenando, poco a poco, el vasto silencio que había dejado la traición de mi hijo con pequeños y sencillos rituales: amasar pan, regar una planta, leer un libro. Esas acciones humildes, repetidas con paciencia, día tras día, serían las que reconstruirían mi vida. En ese proceso lento y maravilloso de redescubrir la belleza simple y texturizada del mundo, que durante décadas solo había percibido a través de un espeso velo de sospecha y tristeza, empecé a notar que los detalles cotidianos, antes invisibles, se revelaban ante mí con una claridad sorprendente, casi sagrada, como si viera los colores por primera vez. Encontré un consuelo profundo en perderme en las historias de otros, dejándome llevar por la prosa de autores ya muertos que me transportaban a mundos y vidas diferentes. Y en esa entrega reconocí un acto de reconexión con el vasto océano de la experiencia humana compartida, que me recordó que, por mucho que mi historia doliera, no era más que una gota en esa profundidad inconmensurable. Cuando me crucé por casualidad con aquel joven que con su nota cifrada había encendido toda mi tormenta, no hubo preguntas ni explicaciones, solo un simple, silencioso reconocimiento compartido. Ambos entendimos que habíamos cumplido nuestros pequeños y necesarios papeles en la revelación de una gran y terrible verdad, y que ambos habíamos sobrevivido, cada uno a su manera. Ese fue nuestro cierre definitivo, sin palabras. El giro final en mi percepción de nuestra victoria legal y financiera fue darme cuenta de que ya no la veía como un botín arrancado, en una amarga guerra, ni como un recordatorio doloroso de la traición de mi hijo. Ahora era simplemente un cimiento sólido, reparado, pero ordinario,
sobre el que estaba libre de edificar una vida mucho más pequeña, más silenciosa y, sin embargo, infinitamente más significativa. Finalmente entendí que la última etapa de la curación no consiste en olvidar el pasado, ni siquiera en perdonarlo, sino en permitir que el presente sea tan vivo, tan interesante y tan lleno de su propia belleza tranquila, que los ruidosos fantasmas de ayer terminen por cansarse de gritar en una habitación donde ya nadie escucha y se disuelvan en silencio. No fue como esos fríos e impersonales documentos legales que habían definido nuestras interacciones recientes, sino como un frágil y desesperado fantasma de un pasado que creía ya apaciguado. La llegada inesperada de aquella carta manuscrita me obligó a enfrentar la desgarrada pena de mi hijo perdido o a proteger la calma estéril y cuidadosamente construida de mi presente. Me enfrenté a la experiencia tortuosa de leer las palabras crudas y sin filtros de Javier, infinitamente más difíciles de digerir que su anterior disculpa redactada por abogados. Aquellas líneas eran un torrente caótico de autocompasión y de arrepentimiento sincero que no buscaba mi cuenta bancaria, sino que apuntaba directo a mi corazón, obligándome a confrontar el amor terrible, inquebrantable e injustificado que una madre puede sentir por un hijo incluso después de tanto daño. Mientras en mi interior se desarrollaba un largo debate, sopesando si merecía o no ser perdonado, comprendí que la verdadera cuestión no era esa. Lo que estaba en juego era si yo debía arriesgar el puerto sereno al que finalmente había llegado por un hombre que ya me había demostrado ser, en su momento, la tormenta más devastadora de mi vida. En mi respuesta final le hice saber que, aunque en un rincón de mi corazón siempre existiría el lazo indestructible del amor materno, el puente de la confianza entre nosotros había sido incendiado de manera irreparable en esta vida. No le ofrecí el perdón fácil que buscaba, sino una verdad más dura y, en cierto modo, más amorosa, que ahora debía encontrar su propio camino de redención, en soledad. Al alcanzar mi comprensión definitiva sobre el perdón y la sanación, entendí que algunas fracturas son demasiado profundas para repararse del todo. La verdadera paz no surge de forzar una relación rota a su forma original, sino de aprender a cultivar la vida nueva, transformada y herida que crece en su lugar. Puede que no sea perfecta, pero es fuerte, auténtica y resistente en su propia belleza imperfecta. La profunda serenidad que ya se ha vuelto parte del tejido mismo de mi existencia no provino de borrar los recuerdos turbulentos, sino de aprender a mantenerlos a una distancia amable, como un tomo ya cerrado y encuadernado en un estante lejano de la vasta biblioteca de mi mente, en lugar de tenerlos esparcidos como un manuscrito caótico sobre la mesa de mi presente. Descubrí, con una alegría sencilla, que el ciclo cruel de engaño y dolor iniciado por mi marido había quedado no solo interrumpido por mis actos, sino completamente invertido, transformado en un legado nuevo, hecho de fuerza silenciosa, comunicación honesta y el trabajo compartido de cuidar un jardín. Vi su continuidad tangible en mi hija y en su hijo, y eso me llenó de gozo. Comprendí que aunque las acciones de mi marido robaron décadas de la vida que creía tener, sin querer me entregó un regalo mucho más valioso, el conocimiento irrompible de mi propia resistencia. Me obligó a descubrir una profundidad de carácter y una capacidad de autosuficiencia que quizá nunca habría conocido en la cómoda inconsciencia de una vida fácil y sin cuestionamientos. En la delicada ironía de mi amistad con aquel joven que, con su misteriosa advertencia, me empujó a la etapa más oscura de mi historia, aprendí que a veces
Los heraldos de nuestras mayores pruebas son también los arquitectos silenciosos de nuestra liberación definitiva, y que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y al llegar al desenlace de esta narración, entendí que la nota del camarero no era solo una alerta contra una conspiración oculta, era en realidad una invitación dirigida a una mujer que creía que su historia había terminado, un llamado a reclamar los últimos capítulos aún no escritos de su vida, a emprender una última travesía, ardua, pero finalmente magnífica. Cuando ahora miro hacia ese gran y a veces impredecible océano, que en otro tiempo fue el escenario de mis miedos más profundos, ya no lo veo como una prisión ni como un lugar de engaños, sino como una vasta y hermosa metáfora de la vida misma, con sus profundidades ocultas, sus tormentas inesperadas y al final la paz definitiva y serena que llega tras la gran tempestad. Quiero que comprendáis que aquella nota misteriosa que recibí no fue una maldición reservada únicamente para mí, sino una versión de un llamado que, de un modo u otro, llega a todos. Una crisis repentina, una pérdida inesperada, una verdad susurrada, momentos que os obligan a cuestionar el mapa con el que habéis navegado hasta entonces y a reunir el valor para girar el timón hacia esas aguas desconocidas y a menudo aterradoras. He aprendido que los mayores tesoros de semejante travesía no son las fortunas recuperadas ni la absolución ante los ojos de los demás, sino los lazos silenciosos e irrompibles forjados en el corazón de la tormenta y el descubrimiento íntimo de una resistencia propia que solo se revela cuando no queda más remedio que usarla para sobrevivir. Espero que veáis que la verdadera libertad no es un puerto al que se llega, sino una manera de viajar, la capacidad de mirar de frente al horizonte sin ser prisioneros de los restos del naufragio que queda atrás y de saber que el capitán único y soberano de vuestra alma habéis sido siempre vosotros mismos. Y así mi historia, que comenzó como una nota escondida en la inmensidad del océano, termina aquí, en una orilla tranquila, con esta verdad final. Por más perdidos que os sintáis en medio de la tormenta, o por más atrapados que parezcáis en un barco de mentiras, si encontráis el coraje de tomar el timón y conducir vuestra vida hacia la luz, siempre habrá una costa que os espera, un puerto sereno, construido con vuestras propias manos.